Quiero invitarle que abra su Biblia en Miqueas, capítulo 7. Amén. Y saben que meditaba en toda esta palabra, y uno a veces hablamos con pastores, con amigos, y podemos entender que no sabemos cuándo va a venir Cristo. No hay un día ni una hora, ni los ángeles del cielo saben eso. Así que nosotros tampoco. Pero sabemos que hay indicadores de cómo va a ser la sociedad cuando Cristo arrebate la iglesia. Nosotros saben que va a haber un arrebatamiento, ¿no? Y quizás los medios de comunicación van a decir, se lo llevaron los zombies. Pero nosotros sabemos que el Señor es el que va a arrebatar la iglesia, ¿no? Y dice que va a haber situaciones, va a haber características de la sociedad, vamos a ver el crecimiento de la maldad, vamos a ver guerras, rumores de guerras, síntomas, ¿no? Dolores de parto, dice la Biblia, ¿no? Y aquí en esta palabra vemos que en ese estado estaba Israel, pero también la Biblia dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios. Dice que cuando cayó el diluvio, antes de caer el diluvio y destruir todo ser viviente, dice que era una anarquía, ¿no? Era un descontrol, se casaban, se daban en casamientos, y había todo tipo de inmoralidad, todo tipo de perversidad, todo tipo de malicia, de iniquidad. Y cuando usted lee el capítulo 6 de Génesis, dice que la maldad llegó delante de la presencia de Dios. Y Dios dice que se arrepintió de haber creado al hombre. Fíjese la maldad que se había aumentado, ¿no? Y también dice que cuando Cristo venga a levantar a su pueblo, a su iglesia, a los escogidos, a los que no han manchado sus vestiduras, aquellos que viven para agradar al Rey y para poder vivir bajo sus leyes, serán arrebatados, pero habrá un ambiente, habrá una característica, ¿no? Cuando uno ve a Timoteo también habla de la característica de los hombres de los últimos tiempos. Habla de vanagloriosos, intemperantes, desobedientes a los padres. Y bueno, podemos ver que estamos viviendo en un tiempo similar, pero que no sabemos cuándo, pero tenemos que estar preparados. ¿Cuánto dicen amén? Y nosotros somos llamados a ser luz. Jesús dijo, ustedes son la luz de este mundo, somos llamados a ser la sal de esta tierra, somos llamados, dice que si nuestra justicia no fuere mayor que los religiosos, dijo Jesús, no entraremos al reino de los cielos. Amén. Quiere decir que el cristiano o la cristiana verdadera tiene que marcar una diferencia en medio de este ámbito de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? De inmoralidad, de maldad, de que a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo, ¿no? Donde también se aprueban leyes que los congresistas, los diputados y los senadores aprueban leyes que están totalmente contrarias a la ley de Dios. Quiere decir que ya el pecado entra en la nación a través de los líderes, ¿no? O los que tienen la responsabilidad de legislar esas leyes. Pero fíjese lo que dice la palabra, y que nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que imitar a Cristo, tenemos que ser portadores de un mensaje de buenas noticias, más allá de que somos atalaya, de que estamos previniendo que en algún momento se va a acabar todo. Cristo va a venir el juicio, va a venir el fin de todo, pero que nosotros tenemos que proclamar el Evangelio, las buenas noticias, que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, que Él es el único camino para llegar a Dios, que no hay otro nombre dado a los hombres para que podamos nosotros ir al cielo y a la eternidad y ser libres de las calamidades que van a suceder, y que nosotros tenemos que imitar a nuestro Padre. Diga conmigo, imitar a nuestro Padre. Nuestro modelo a seguir debe ser Jesucristo, porque cada vez esto va a ir en aumento. Entonces nosotros no nos podemos desviar del foco o de la mirada que la Biblia nos enseña, puestos los ojos
en Jesús. Amén. Y debemos andar como Él anduvo. Entonces, vamos a la palabra de Dios. Voy a tratar de dar lo que el Señor me da, porque tenía bastante, pero dice capítulo 7, versículo 2, fíjese un poco como el diario de hoy. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano, para contemplar la maldad con sus manos. Escúchese los gobernantes. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. El grande habla al antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino. El mejor de ellos es como el espino. Y el más recto como el zarzal. Por sí, ¿no? El día de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigos, ni confiéis en príncipes. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre. La nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Y esto es para vos y para mí. Mas yo a Jehová miraré. Diga conmigo, mas yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Aleluya. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es el diario de hoy que nos muestra nuestra realidad, pero nuestros ojos, Señor, deben estar puestos en ti, en tu carácter, en tu misericordia. Háblanos en esta noche, Señor. Fortalece nuestra fe para que no desmayemos, sino avancemos al propósito que tú tienes con cada una de nuestras vidas, es que todos se salven, que ninguno se pierda, y que todos lleguen al arrepentimiento y a volverse a ti, Padre. Toma mi vida y mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué tremendo. Vemos la realidad, ¿no? Este era el estado de Israel, el pueblo de Dios. Pero hoy vemos cómo esto está plasmado en estos días. Vemos aquí como la palabra nos enseña que dice que falta la misericordia y que no hay rectitud, ¿no? Y que vemos cómo dice el príncipe demanda y el juez juzga con recompensa, y el grande habla al antojo de su alma y lo confirman. Vemos cómo había un ambiente de corrupción en diferentes estamentos de autoridad, de liderazgo, ¿no? Vemos cómo la guerra que estamos viendo ahora. La Biblia dice que habrá guerra y rumores de guerra. Uno parecía que a veces veía esas películas de la Segunda Guerra Mundial y uno dice, el hombre tendría que haber aprendido que la guerra no sirve para nada, sino que traer destrucción, muerte, ruina, quizás por personas llenas de avaricia. Pero el hombre repite, porque el hombre, al no estar cerca de Dios, ni de alinearse a la voluntad de Dios, ni temor de Dios, respeto a Dios y respeto a las leyes de Dios, diga conmigo, se va corrompiendo. Se va corrompiendo porque no tiene límite. Veo que hay gente quizás muy buena, pero que no conoce la palabra del Señor y que ve todo y muchas veces hasta naturaliza. Porque dice, bueno, ¿será que este es un tiempo moderno? ¿Será que yo soy anticuada? ¿Será que yo veo las cosas de otra manera porque me crié en otro tiempo? Pero vemos que la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Amén. Los principios de la palabra del Señor, diga conmigo, no cambian. La ley de Dios no cambia. Dios no dio la ley para que el hombre viva conforme a esa ley, porque es el manual de instrucción para nuestra vida, para que vivamos quieta y reposadamente. Pero el hombre se alejó de Dios. El hombre, dice la Biblia, de labios me honran, pero más su corazón, su mente está lejos de mí. Vemos una nación cristiana, entre comillas, pero vemos que los mismos legisladores aprueban leyes que están totalmente contrarias a la palabra de Dios. Vemos cómo se exalta lo malo,
se levanta y se pone en alto las cosas perversas, y a lo malo le dice bueno, y a lo bueno le dice malo. Vemos como leyes donde el Señor habla de la vida, que Él es el que da la vida y que Él es el que la quita. Y uno dice, ¿dónde puede estar una persona más segura que en el vientre de su madre? Pero aún el hombre ha legislado para que se pueda matar y asesinar en el vientre de una madre. Vemos cómo se ha pervertido, se busca destruir lo que es la familia que Dios creó. Vemos cómo estamos viviendo en un contrabando. Vemos cómo son usados los medios de comunicación para tratar de moldear la mente de las personas y que le llamamos común o normal a lo que no es común ni es normal. Y vemos que se ha perdido el sentido común, ¿no? El sentido común. Vemos que hoy cualquiera se puede percibir algo y ya se lo ponen. Y se lo ponen en el documento, ¿no? Como que yo me percibiera un gallo y me pongan en el documento ahora, pastor, usted es un gallo. Me siento un gallo, póngame un gallo. Vemos como que algo está pasando en la mente del humano. ¿Cuánto me comprenden esto? ¿No? Vemos que vemos cosas ilógicas de personas que tendrían que tener un entendimiento mayor, un conocimiento mayor, pero cuando uno se aleja de Dios, cuando uno se aleja de la ley de Dios, el hombre se corrompe y no tiene límite. Eso es lo que estamos viendo hoy, la degradación del hombre. Vemos como la inmoralidad sexual, vemos como la perversión, vemos como se exalta todo lo perverso. Y nosotros como hijos, hijas de Dios, estamos en este ámbito. Pastor, ¿qué tenemos que hacer? Y la Biblia nos llama a que oremos, a que clamemos y a que anunciemos, a que prediquemos, a que hablemos de que hay un Dios que estableció leyes para que vivamos en paz, en armonía, para que vivamos felices, para que vivamos compartiendo con el que tiene necesidad, para que podamos disfrutar de todo lo que Dios ha creado, porque dice que Dios creó todo para que el hombre pudiera tener autoridad sobre eso, no autoridad de subyugar, de explotar, de matar y de destruir a su propio prójimo, sino que Dios creó todo lo que tenemos para que lo disfrutemos. Pero así está hoy en la sociedad en que vivimos. Por eso dice la palabra que el Señor nos envía como corderos en medio de lobos. Yo os envío a una generación maligna y perversa, pero una generación que Dios ama. ¿Cuántos saben que Dios ama a la gente? Que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero qué importante que nosotros no desviemos nuestra mirada y no desviemos realmente los principios, los valores del reino de Dios que están establecidos en su palabra. ¿Amén? Porque vemos que la corrupción ha traspasado todos los límites, ¿no? En todos los estamentos de la sociedad. Y va a haber mucha confusión, va a haber muchas personas que van a hablar de Dios y van a hacer otras cosas. Van a ver en el nombre de Dios, como se hacía antes, vamos a ver un montón de aberraciones. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra, estudiemos la palabra, vivamos la palabra para hacer un testimonio y para poder testificar de que Jesucristo nos da la salida para dejar de vivir de esa manera y empezar a vivir bajo la ley de Dios, bajo el reino de Dios, y con un regalo que Él nos da, que es la vida eterna. Entonces dicen amén. El Señor Jesús dijo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos que fijar nuestros ojos en Jesús y ponernos en las manos del Señor y ser testimonio en donde nosotros nos movamos. Amén. Seguro que el testimonio de Cristo en algunos lugares no será bien recibido, pero el Señor nos manda a que prediquemos el Evangelio. Dice la palabra, id y predicad el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, y que les enseñemos a cómo vivir en paz,
a cómo vivir con la bendición del cielo, a cómo poder tener un camino a la eternidad. Amén. Por eso es importante que más allá de la realidad que vivimos, también podamos nosotros vivir siempre unidos a Cristo en la comunión, en la oración, para que Él nos dé sabiduría para movernos en este tiempo donde dice que la maldad se ha multiplicado y que el amor de muchos se va a enfriar. Amén. Pero dice el último versículo, ¿no? Mas yo a Jehová miraré. ¿A quién tenemos que mirar? Al Señor. Mas yo a Jehová miraré. ¿Y qué más? Y esperaré al Dios de mi salvación. Tenemos que poner la mirada en Dios. Jesús dijo, tened fe en Dios, conocer el carácter de Dios que está escrito en la palabra. ¿Cómo es Dios? La Biblia dice que Dios es espíritu, pero también habla del carácter de Dios, que nosotros miremos a Dios, que nosotros imitemos a Cristo, que nosotros andemos como Cristo anduvo y que podamos absorber de su espíritu y de su carácter. ¿Cuántos dicen amén? Y saber que la confianza no la debemos poner en otro lugar, sino nuestra fe, nuestra confianza, ponerla en el Señor y en las promesas de Dios. Dice la palabra, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. No he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Recuerde que en un tiempo va a haber donde, si usted quiera ser fiel a Cristo, tendrá que salir, digamos, de lo que sería la economía a través de un montón de cosas que hoy vemos. Pero si nosotros confiamos en el Señor, Dios va a darnos un fervor, una fe para dar testimonio, amén, de que Jesucristo trae esperanza donde hay desesperanza, ¿no? Cuando uno ve la realidad, nosotros tenemos a Cristo, tenemos una esperanza eterna. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que está con nosotros, sabemos que nos protege del mal, sabemos que podemos vivir en luz aún en medio de la oscuridad. Pero hay mucha gente que está desesperada, hay mucha gente que está atormentada. Yo hace muchos años hablaba con mi esposa y ya en el año 2000 yo le decía, vida, los psicólogos, los psiquiatras y los psicoanalistas se van a llenar, pero abarrotados, porque ya el deterioro se venía viendo, se fue aumentando, se fue reproduciendo. Pero qué bueno saber que nosotros tenemos la confianza en el Señor y que podemos enseñarle a nuestros hijos los valores. Sabemos que en la casa es donde tenemos que enseñar, ¿no? Sabemos que en la escuela ya están enseñando ideología de género, ya le están diciendo a las niñas que pueden ser niños y a los niños que pueden ser niñas. Entonces nosotros tenemos que enseñarle los valores de la palabra, los valores que se han perdido, porque si se hubieran sostenido no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. Pero nosotros tenemos que practicar los valores y los mandatos cristianos, pero también transmitirle a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque esto va a venir peor. ¿Cuántos me entienden? Y si vivimos unos años más, y si no viene Cristo antes, usted va a decir, la verdad que ahora me acuerdo, hace 10 años cuando el pastor hablaba, cierto, la inmoralidad va a crecer, la maldad va a crecer, la gente está atormentada. Fíjese que los famosos, los artistas, tienen todo, pero están vacíos, están tomando pastillas para dormir, porque el vacío lo llena Jesús. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios y por su palabra, podemos vivir quietos y reposadamente. Por eso dice la Biblia que debemos orar por los gobernantes. ¿Cuántos están orando por los gobernantes? ¿Amén? Orar por todos los gobernantes, para que vivamos en paz, para que la gente se acerque a Dios. Hay un buen porcentaje de cristianos en Argentina, pero hermano, tenemos que seguir predicando, porque hay muchos más que no conocen a Dios y que necesitan realmente tener un parámetro, tener una línea blanca para seguir, tener un camino angosto para poder vivir en paz, en armonía. Pero fíjese que nosotros tenemos que poner la mirada en Dios y que tenemos que esperar en el Dios de salvación. Dice, y el Dios mío me oirá. Hoy me decía una hermana, estaba sola
sorprendida porque nos dice, nos ponemos a orar y el Señor contesta las oraciones. ¿Cuánto creen esto? Y daba testimonio. ¿Y por qué a veces no tenemos respuesta? Porque no oramos, porque no pedimos, o porque no pedimos específicamente, o pedimos mal para nuestros deleites personales. Pero si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios va a oír y va a suplir y va a glorificarse. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso tenemos que imitar al Señor, a un Dios que está buscando que todos se vuelvan a Él. Diga conmigo, Dios es un Dios perdonador. Nosotros tenemos que imitar ese espíritu de perdón del Señor. Miren lo que dice el versículo 18. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Fíjese que Dios está dispuesto a perdonar la maldad de la gente, pero las necesitan las personas abandonar esas prácticas de maldad, abandonar la iniquidad, la codicia, la corrupción. Y cuando hay arrepentimiento de corazón, Dios perdona, limpia y nos levanta. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dios está buscando el arrepentimiento de la gente que no conoce a Dios, pero también el arrepentimiento de la gente que dice conocer a Dios. Porque cuando la palabra habla, dice, si mi pueblo se humillare, ¿no? Tener una dependencia de Dios, un quebrantamiento a la presencia de Dios, una búsqueda de la presencia de Dios, reconociendo nuestros errores personales y abandonando lo que Dios nos está mostrando que estamos haciendo mal. Si nosotros nos humillamos, si nosotros oramos, si nosotros le pedimos y si nosotros abandonamos cosas que quizás estamos conscientes de que están mal, conociendo la Escritura, pero las seguimos haciendo. Entonces cuando nosotros como iglesia, hablando de la iglesia de Cristo, hay más de 9 millones de cristianos aquí en Argentina, según las estadísticas. Yo creo que hay mucho más porque las estadísticas no pueden medir el crecimiento de la iglesia. Dice, si nosotros como pueblo nos humillamos, Él va a oír desde los cielos y va a sanar Argentina. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Se está viendo, se está vislumbrando. Vemos ciudades como se unen todas las iglesias, vemos como los consejos pastorales, vemos como los pastores se están dejando de lado niñadas y están uniéndose a ganar territorio que el enemigo tomó, porque la iglesia se quedó en 4 paredes y el enemigo tomó territorio. Pero en este tiempo la iglesia está entendiendo que el Señor nos dijo, y predicad el evangelio. No vengan al templo, sino vayan. Entonces hoy se está revelando esta palabra que estuvo por 2000 años ahí en la Escritura, pero hoy está viniendo revelación de saber que tenemos un mensaje del cielo, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje de paz, que aquel que lo reciba, la paz la va a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es en la casa donde ustedes vayan, digan paz sea esta casa. Y si esa casa recibe la paz de Dios, la paz va a venir ahí. Y si no la recibe el pastor y lo rechazan, la paz se va a ir con usted. Eso es lo que dice la Biblia. Pero nosotros tenemos que soltar la paz, soltar bendición, unirnos, amarnos, perdonarnos. Porque si Dios es un Dios perdonador, tenemos que imitar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, dice, ¿qué Dios que como tú que perdona la maldad? Y escuche, y olvida el pecado del remanente de su heredad. ¿Amén? Dios es un Dios que cuando perdona, olvida. Tenemos que imitar eso, ¿no? Vio que hay gente que dice, bueno, yo perdono, pero no olvido. No. Tenemos que perdonar y tenemos que olvidar. ¿Por qué, pastor? Porque Dios lo dice. Y si nosotros hemos decidido seguir a Cristo y obedecer a Dios, tenemos que perdonar y olvidar. Señor, borrar mi mente todas las cosas malas que recibí, en el nombre de Jesús. Y eso lo hace el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios no nos deja solo. Nos da la ley, nos da la palabra, pero el Espíritu de Dios es el que hace la obra, que cuando nos encontramos con la persona que nos debe plata o que nos hizo algo, y el Señor nos da un amor, una compasión, de decir, ¿qué pasó? Yo quería agarrarle el cogote y que la lengua se saliera para afuera y ahora Dios me dio amor. Es el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando obedezco, Dios me ayuda a cumplir la palabra. Pero tengo que obedecer. Amén.
tengo que perdonar, tengo que olvidar. Y dice, no retuvo para siempre su enojo. ¿Qué dice la Biblia? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y a veces estamos enojados 3 días seguidos. Uno se cuesta, mira para acá, el otro se acuesta para allá y ponen una chapa en el medio como en la cama, ¿no? No te hablo, no me hablas, no te hablo, ¿no? Tenemos que olvidar, perdonar y dejar que ese enojo no nos controle. Por eso dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo, ¿qué quiere? El conflicto. ¿Qué quiere? La pelea, la amargura, el resentimiento, la bronca, que se destruya el matrimonio. Y dice el diablo, listo, otro menos. Pero si nosotros como cristianos, que escuchamos la palabra, que Dios nos da herramientas, no lo practicamos, ¿qué podemos esperar para el que no conoce a Dios? Nosotros primero, dice que el juicio comienza por casa. Nosotros primero tenemos que aplicar lo que aprendemos, no ser oidores olvidadizos, sino decir, Señor, dame un corazón perdonador, ayúdame a olvidar los viejos rencores y que el enojo no me controle, que la soberbia no se enseñoree de mí, no me controle, sino que yo pueda ser dirigido por tu Espíritu, que me dé la paz. Como dijo Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y tendrán paz en su mente, en sus pensamientos. Se lo parafraseo. ¿Cuántos quieren vivir en paz? Seamos personas que le piden la ayuda del Espíritu Santo para controlar nuestro enojo. Amén. No, pastor, mire, cuando yo me enojo, a mí no me importa nada, no salgo, no. Si somos cristianos, tenemos que ser luz, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser testimonio. Seguro que tenemos problemas, a veces nos enojamos, pero no tiene la culpa el otro. Tenemos que ser respetuosos. Tenemos que ser personas hospitalarias, solidarias, amables, gentiles, con ética, con respeto al prójimo. Porque si nosotros no marcamos la diferencia, ¿cómo la gente va a poner la mirada y decir, verdaderamente esta gente tiene a Dios, pero realmente vive lo que aprende? Tenemos que vivir lo que aprendemos, ¿no? A veces la gente cuando hace lío afuera le dicen, ¿qué te enseñará tu pastor? Siempre la liga del pastor, ¿no? Mate campo, está en boca de todos. Pero ¿qué pasa? El pastor enseña. El tema es que seamos buenos escuchas, ¿amén? Y que practiquemos, buenos oidores y que practiquemos, ¿amén? Dice también, fíjense, vamos terminando, no retuvo para siempre su enojo. Mirá lo que está a tu lado. No retengas el enojo, ¿amén? Anda a tu casa, voy a arreglarte con tu esposa, con tu esposo, con el vecino, dale un regalito, bendecilo, vengo a bendecirlo, vecino. ¿Cómo no me odiabas? No, pero ahora te bendigo en el nombre de Jesús, que Dios te prospere, los cielos se abran, ¿no? Qué bueno hablar las cosas y resolverlas. No, porque cuando uno retiene el enojo, cuando uno no habla, el diablo te come la cabeza. ¿Cuánto entienden esto? ¿Cuántas cosas se resuelven hablando? ¿Qué hace el cristiano a veces? No habla. Es una tumba. Y el diablo, Y entonces te levantas las manos para adorar al Señor y dices, he venido a adorar al Señor y se dan las patadas. Y el diablo, ¿no? Pero no le demos lugar, hermano. Arreglemos las cosas, hablemos con amor, con respeto, sin realmente ofender, con la verdad. Eso es lo que Dios nos enseña, ¿no? Dice que se deleita en misericordia. Wow, y fíjense el 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Amén? ¿Qué hace cuando Dios nos perdona? Echa todos nuestros pecados en el fondo del mar. Así que si Dios nos perdonó, no podemos vivir de las cosas pasadas, ni atormentarnos por los errores pasados. Si nos hemos arrepentido, si hemos dejado de hacer lo malo, si hemos restituido algo del daño que hicimos, hermano, tengamos paz, porque Dios no se acuerda más. ¿Cuántos dicen amén?
Pastor, la gente se acuerda. ¿Qué importa la gente? Lo importante es Dios. Nadie puede llamar inmundo lo que Dios limpió. ¿Amén? El Señor nos limpió. Hace poquito vi un video de una mujer que se convirtió a Cristo, que se bautizó. Decía, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dios hace cosas nuevas. Nos alineamos a la voluntad de Dios, tenemos cielos abiertos, tenemos paz en nuestro corazón y podemos ser instrumentos para que muchos se salven de la ira venidera. Entonces, amén. Por eso testifiquemos. Hoy hablaba mi nieta, ¿a cuántas compañeritas le predicaste? ¿A cuánto le hablaste de Jesús? Y si vos no sabés, el Señor te está usando, te quiere usar ahí. Entonces, cada uno tenemos un lugar en donde nos movemos para hablar de Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Que podamos invitar al Señor, que podamos someternos, humillarnos bajo poderosa mano, que podamos ser sumisos y humildes para hallar gracia delante de Él, que podamos echar nuestra ansiedad sobre el Señor y resistir al diablo y huirá de vosotros. Primero someternos a Dios. Diga conmigo, someternos a Dios, obedecer a Dios y después resistir al diablo. Y dice la Biblia que tiene que huir si le resistimos. Amén. Dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios y que Él nos va a levantar, nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Amén. Que el Señor nos ayude a poder salvar a muchas almas, a poder rescatar a muchas personas de las garras del enemigo y dar un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje de salvación a gente que quizás está mirando el panorama pero está tan embullido en eso que ya no sabe ni para dónde disparar porque se han corrido los principios y los valores. Pero nosotros tenemos la verdad, no la iglesia evangélica, sino tenemos la palabra. Los cristianos tenemos la verdad. La verdad nos hará libre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Esta no es la posverdad, esta es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Este es el manual para discernir lo bueno de lo malo, lo santo de lo profano y para entender los tiempos que estamos viviendo. Lea su Biblia, estudie su Biblia, no sea arrastrado o arrastrada por pensamientos, filosofías, modas que hoy están llamadas común y le dan la venia, pero son contrarias a la voluntad de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo nos ilumine para que tengamos un hogar de paz y que el diablo no tenga lugar en nuestros hogares. Amén. Afuera andará como león rugiente buscando a quien devorar, pero no le demos lugar y tomemos la autoridad que el Señor nos ha dado. Amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Quiero invitarle que se ponga de pie y le dejo el último versículo para que usted lo tenga ahí y recuerde que el Señor viene pronto y que tenemos que estar preparados como si Él viniera en esta noche. Mateo 24, 37 y 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¡Wow! No nos cansemos de predicar, porque va a haber un de repente. Así como el diluvio no escuchaba y de repente vino el diluvio y no quedó nadie. Solamente Noé y su familia. Amén. Quiero invitarle a ponerse de pie y que oremos para que nada nos separe del Señor. Amén. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni desnudez. Aleluya. Y oremos, quiero que oremos